although he had Saludándoles en el amor del millions of Señor, stars deseando ricas y to abundantes see bendiciones del above. cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el Oh, the devocional, sun, el pancito diario de vida the que tanto stars bien hace a nuestras are in his almas. care. El día de hoy tenemos la palabra del Señor en el How Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11 y en su versículo 40, donde la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Jesús le dijo, he ¿no can te he keep dicho que si crees verás la gloria de Dios? El día de hoy concluiremos con nuestra secuencia de meditaciones respecto a la fe viva. Hemos visto a grandes rasgos el amplio espectro que tiene la fe bíblica. Hemos visto incluso cómo hay un tipo de fe de demonio que nunca alcanzará para salvación, sino que solamente una fe que permite saber que existe un Dios, pero no nos permite o nos impide por razonamientos humanos, por ideologías, filosofías, inteligencia de hombre o por religiosidad, nos impide un verdadero acercamiento para un conocimiento salvífico de Jesucristo como el puente a Dios. Así también hemos visto varios aspectos de que la fe sin obra es muerta en sí misma, entendiendo que la fe es el único canal que nos lleva a la gracia de salvación. Pero una vez salvo tenemos que dar testimonio de vida, de conversión, en base a manifestación de obras de fe. Y así hemos visto secuencialmente muchos aspectos muy importantes de la fe, incluyendo también la fe puesta a prueba, en el caso, por ejemplo, ejemplificado en Abraham, la fe también de integridad, tal es el caso de Job, en donde él, pese a todas las circunstancias adversas, pese a que muchos se levantaron en su contra, él pudo mantener su integridad, lo cual debiese ser una realidad manifiesta en la iglesia de todos los tiempos, sobre todo en este tiempo tan cercano al arrebatamiento de la iglesia. Veíamos también que esta fe es una convicción plena, es una seguridad firme, en donde no puede existir una mezcla entre fe e incredulidad o fe y duda. El día de hoy, para cerrar esta secuencia de meditaciones, quiero hablar dentro de la fe viva, la fe que nos lleva a ver la gloria de Dios. Y en esto quiero hacer un alcance. Nosotros ya desde el día que recibimos a Cristo el Señor comenzamos a caminar en la eternidad. En esa eternidad con Dios, que se va perfeccionando en el día a día en nuestra relación con Cristo. Vamos de menos a más. Aquí ocurre algo similar a lo que dice Proverbio, capítulo 4, y en su versículo 18, porque realmente este es como el resumen de la vida del creyente. Así como Dios tiene una revelación progresiva en su palabra, así también es progresiva no la salvación del creyente, no malentendamos, porque la salvación es una obra completa, hecha una vez y para siempre, sino que es la perfección de la vida del cristiano en base a un cambio de naturaleza, porque ahora, aunque habitamos en un cuerpo humano, también somos partícipes de la naturaleza divina. Por lo tanto, siempre se ha hecho énfasis que, como Pedro dice que somos partícipes de la naturaleza divina, nosotros también tenemos un llamado natural a la vida de santidad. Y mire, el apóstol Pedro lo dice de una manera tan linda, tanto en su primera carta, en su capítulo 1, nos habla de ese llamamiento a la vida natural de santidad, porque después ya en la segunda carta, en el capítulo 1, a partir del versículo 3, nos explica que gracias a la obra de Cristo fuimos hechos partícipes de una nueva naturaleza, una naturaleza incorruptible, una naturaleza que naturalmente
ya en los días de la carne va a comenzar a contemplar la gloria de Dios por medio de la fe, pero que esto va a concluir cuando en el momento del arrebatamiento los muertos en Cristo resuciten primero con cuerpos glorificados y nosotros, o los que estén vivos en ese momento, serán transformados en un instante, también con cuerpos glorificados. Y ahí estaremos en la plena gloria de Dios. Proverbios 4:18 habla de este crecimiento progresivo en base a una fe de convicciones que ya en los días de la carne nos permite vislumbrar la gloria de Dios que culminará en su plena gloria. Dice 4:18 de Proverbios, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Como comienza el amanecer con oscuridad, pero comienzan los pequeños vislumbres de los rayos del sol. Y después dice que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esto es lo progresivo. Así es la vida del creyente. Nuestra vida antes de Cristo era desordenada y vacía. Lo primero que hace el Señor, hace la luz en nuestros corazones. Nos transmite un nuevo conocimiento revelador que es capaz de transformar la fibra más íntima de nuestro ser. Y esto va de menos a más, en el tiempo que Él considere pertinente que dure nuestra vida en la carne, pero en el caminar cristiano, así sean 5 meses, así sean 5 años, así sean 50 años, Él va a ir preparando y perfeccionando la vida del creyente. En base también a esta fe viva que nos va a ligar ahora a ver la gloria de Dios. ¿Qué he querido tomar como referente para poner este ejemplo y entender dos aspectos fundamentales? La fe viva que nos permite ver la gloria de Dios se sustenta en dos cosas principales. En la misma palabra de Dios, pero a través de la misma palabra se sustentan las promesas que ella tiene. Yuhu, yuhu. Escúchemelo bien. La fe viva respecto a esa fe que nos va a capacitar para ya en los días de nuestra carne comenzar a contemplar la gloria de Dios, se sustenta en la misma palabra, ese es su fundamento, y a través de ese fundamento de la palabra también nos permite posicionarnos en fe y fe viva a partir de las grandísimas promesas que en ella están encerradas. ¿Cuál es el evento aquí? San Juan capítulo 11 nos va a hablar de la muerte de un amigo de Cristo, Lázaro. Mire, qué lindo y qué importante ser amigo de Dios. ¿Será difícil ser amigo de Dios? La Biblia dice que no es tan difícil como pensamos. En San Juan capítulo 15 y en su versículo 14, el Divino Maestro le dijo a sus discípulos palabras que son promesas que hay que creerlas. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, dentro de la fe viva, también entendíamos que hay una fe de obediencia. La obediencia nos va a capacitar para poder recibir las promesas del Señor. Hay promesas que no están condicionadas a nosotros, eso es verdad. Pero el grueso de las promesas está condicionado en el factor de la fe. Si somos obedientes en fe y realmente nos esforzamos en obedecer a lo que la palabra del Señor dice, ya se va a cumplir una promesa gloriosa que Dios nos va a considerar sus amigos. Y veíamos, por ejemplo, a Abraham tipificando esto. Abraham creyó, le fue contado por justicia, y no solo pasa a ser el padre de la fe, sino que pasa a ser llamado amigo de Dios, donde todos los amigos de Dios en él están representados. Santiago 2:23 lo dice, después lo recalca en Isaías y en el segundo libro de Crónicas. Abraham, por la fe en obediencia, transmitiendo una fe viva, fue considerado amigo de Dios. Entonces, mire qué importante es ser amigo de Dios por la fe también, para sostenernos sus promesas. Porque aquí Lázaro, un gran amigo del Señor Jesucristo, había muerto ahí en Betania.
Y no solo Lázaro era amigo de Dios, sino sus dos hermanas, Marta y María. Y aquí hay todo un evento glorioso, como el maestro, a propósito, demora ir a ver a su amigo que estaba enfermo. Llega 4 días después que estaba muerto. En Dios no hay casualidades, por favor entiéndalo. En Dios hay causalidades, o sea, hay propósitos que van a ser cumplidos en la vida del creyente. Y en esta causalidad Él demoró la ida donde su amigo. Usted, si es amigo del Señor, no se desespere. Nuestro Señor Jesucristo no llega antes ni después. Él llega al tiempo preciso. Él nunca va a demorar su venida porque sí, ni tampoco va a llegar anticipadamente a una vida. Los tiempos de Dios son perfectos. Y en el perfecto tiempo de Dios, Cristo el Señor iba a llegar 4 días después de que su amigo estuviese muerto. Incluso el registro es bien detallado. La propia hermana declaraba que su hermano ya estaba en descomposición al punto que su cuerpo ya tenía el típico olor de la muerte. Estaba putrefacto. Vale decir que ya los gusanos se habían apoderado de la carne de su amigo. Sin embargo, vemos cómo el maestro aparece en la escena, hay una interacción con las hermanas de Lázaro, y es aquí donde el maestro le recuerda a esta mujer que tenía que sostenerse en la palabra. Tenía que sostenerse en la palabra. Mire, veamos aquí como dice, resurrección de Lázaro, 11:38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. No se olvide que había una diferencia entre las dos hermanas. María representa a la adoradora que hace cosas con Dios, y Marta representa a aquella obrera del Señor, u obrero del Señor, porque igual nos identificamos los varones, que representa a la que hace muchas cosas para Dios, pero no necesariamente con Dios. En vez de estar a los pies en comunión con Cristo para aprender de Él y conocerle de más cerca, estaba afanada y turbada en muchas cosas. Entonces, en esa turbación se le había prácticamente olvidado lo que Cristo había dicho de sí mismo, que Él realmente es el Hijo de Dios que venía a dar vida en medio de la muerte. Y es por eso que le dice la hermana Marta, la hermana de este Lázaro al maestro, le dice, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pero si usted es buen observador, buen lector y también tiene un buen oído, que sabe discernir la palabra de Dios, aquí hay un factor clave. Número 1, Cristo le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El Señor Jesucristo quiere inflamar esta fe viva en base a una fe sólida que permita ver la gloria de Dios y en el fundamento de la palabra. Por eso le dice, no te he dicho, quiere decir que ya anticipadamente lo había dicho, como número 1. Y efectivamente, en San Juan 11:25, el maestro ya le había dicho a Marta. Mire, San Juan capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Antes que había dicho esta mujer, en el versículo 22, Cristo está diciendo, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Aquí Marta le está diciendo esto al Señor Jesús. Y Cristo le dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Promesa futura, pero que en él era una promesa presente. Marta le dijo, yo sé que resucitará en el día de la resurrección, en el día postrero.
Marta era una mujer religiosa que conocía la Escritura, pero que aún teniendo a Cristo delante no conocía el calibre del Dios de la Escritura que sí conocía. Entonces esta fe que permite ver la gloria de Dios en esto de la fe viva se sustenta en la palabra de Dios exclusivamente y en las promesas de Dios. Cristo dijo de sí mismo: no te preocupes, Marta, tu hermano no va a resucitar en el día postrero, aunque va a ser una realidad futura. Yo ahora, para dar evidencia que soy el que soy y quiero activar tu fe a una fe viva, a una fe gloriosa que va a permitir ver mi gloria, te voy a mostrar en tiempo presente que lo que yo dije en mi palabra y lo que prometí en ella es una realidad. Por eso después le dice: ¿crees esto? ¿Crees esto? Y en razón de este punto entendemos por qué después en San Juan 11:40 Jesús le dijo: no te he dicho, porque ya le había presentado la palabra y la promesa, que si crees, fe viva que activa la gloria, verás la gloria de Dios. Pero si usted es muy buen observador, va a ver que no solo está el punto que esta fe se active en base a la palabra y su promesa, sino que hay un elemento que hay que quitar. 11:39, dijo Jesús: quitad la piedra. ¿Cuál es el estorbo que está en tu vida, iglesia, que te impide tener esta fe gloriosa, maravillosa, una fe viva, real en la palabra y en las promesas del Señor, que ya en los días de nuestra carne nos va a permitir caminar a partir de la gloria de Dios y que culminará en la plena gloria un día? ¿Cuál es el estorbo? ¿Cuál es la piedra que te está impidiendo que esta gloria se active? Esta fe maravillosa. ¿Será que esta gran piedra que estaba frente a la tumba de Lázaro y que mientras estaba ahí Lázaro no podía salir a la luz nuevamente, es la incredulidad? De alguna forma este elemento podemos tomarlo desde un aspecto simbólico e iba a representar también no solo la piedra que sellaba el sepulcro, que mientras no fuera quitada, aunque el maestro dijera la palabra, Lázaro no podía salir a la luz nuevamente. Está representando quizás también lo que estaba en lo profundo del corazón de Marta, esta mujer atareada y turbada, así como la iglesia a veces también está, haciendo muchas cosas para Dios, pero pocas cosas con Dios. Entonces se pierde el fundamento de la palabra, nos vamos olvidando de sus promesas y nos vamos apagando. Probablemente el maestro igual lo dijo en el sentido de que Marta quitase esa piedra de incredulidad que le estaba impidiendo ver la gloria de Dios en su vida. ¿Cuál es la piedra que a ti te está impidiendo, iglesia, caminar en esta fe viva que te hace vivir ya los días de tu carne la gloria de Dios? Yo tengo que identificar mi propia piedra que me está impidiendo tener un nivel superior de fe. Tengo que identificarla. Este es un trabajo personal. Si toda esta semana el Señor nos ha permitido meditar respecto de la fe viva, es porque en algún punto la iglesia se ha ido apagando, ya sea por todo el panorama presente, por toda la incertidumbre del día de mañana, por toda la secuencia de cumplimientos proféticos que se está dando a nivel mundial. Y hay algunos que están amedrentados, están asustados por la panorámica. Pero si confiamos en esta fe viva de gloria a partir de la palabra y sus promesas, tenemos que entender que es cumplimiento de la palabra y está a la expectativa la gran promesa que es el arrebatamiento de la iglesia. Bendito es el nombre del Señor. Ya prácticamente voy cerrando, pero quiero leer, iglesia, algo que un día el apóstol Pablo escribe a este hijo espiritual también llamado Tito. Tito capítulo 2, versículo 13. Incluso voy a ir desde el 11 para que se entienda bien.
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, como se ha manifestado por la fe. ¿Cuál fe? La fe viva. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este mundo y su sistema, sobria, número 1, justa, número 2, y piadosamente, número 3. Una vida de equilibrio, una vida en pos de la justicia y viviendo siempre en devoción y santidad a nuestro Dios. Aguardando, note por favor, la esperanza bienaventurada, la gran promesa de salvación y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, fe viva manifiesta. Y ese día glorioso es el arrebatamiento. ¿Y cómo cierra esta sección? Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te desprecie. Para ir concluyendo, cuán importante, iglesia, es sobre todo, sabiendo que el tiempo es cumplido, las profecías están sobre la iglesia, todas también cumplidas, aunque no toda la escritura está cerrada, cumplida en cuanto a su plan profético, sí para la iglesia todas las señales indican que el tiempo es cercano. ¿Cuánto más entendiendo esto? La fe viva tiene que fundamentarse exclusivamente en la palabra de Dios y sus promesas y aprender en los días de nuestra carne a caminar en la gloria de Dios. La consigna, el lema para el día de hoy es el siguiente. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y el consejo aplica de esta manera. Analicemos el trasfondo de estas grandes palabras que dijo el maestro. Veamos de qué bando somos. Somos del grupo de las Marías, las adoradoras que hacen cosas con Dios, pero aprenden de Él en la experiencia personal, o somos del grupo de las Martas, que constantemente estamos haciendo muchas cosas para Dios, pero no necesariamente con Él, y nos turbamos, nos cansamos, nos debilitamos, y la fe se va apagando. ¿De qué grupo somos? Identifiquemos también esa piedra que está impidiendo que caminemos en gloria, ya sea incredulidad, ya sea mundanalidad, ya sea que estemos demasiado activos con poco tiempo para la comunión con Cristo. Es nuestro deber y es un menester, iglesia, sabiendo que el tiempo está cercano, que nos hagamos cada tanto, incluso periódicamente o cada día, un autoexamen interno para ir descubriendo dónde está la falla y permitir que el Espíritu Santo nos vaya restaurando de día a día, de gloria en gloria, hasta que Cristo nos lleve a su presencia. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. The moon and the stars are in His care. How wonderful to know, wherever you may go, He can be reached just by a whispered prayer. Yes, He can. It matters to Him about you. Your heart, your sorrows He shares. Oh, yes, He does. Regardless of what